Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Damos inicio a una nueva edición de los encuentros virtuales con los expertos en enfermedad tromboembólica venosa. Am, Hoy el título de la presentación es Tromboprofilaxis en cirugía ortopédica y traumatología. El ponente es Javier Gutiérrez Guisado, gran amigo de muchos de nosotros, miembro de Riete desde el inicio, entusiasta de la trombosis en cirugía ortopédica y reciente abuelo por primera vez de un niño desde hace 5 días. Orgulloso lo veréis. Um, Javier es jefe de sección de medicina interna en el Hospital Asepello Coslada de Madrid y tienes 30 minutos, Javier, para tu presentación y 30 minutos para preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Manel. Para mí es un privilegio estar aquí hoy, bueno, contigo, por supuesto, como moderador y con toda la gente que nos quiera acompañar detrás de las pantallas, a los que agradezco su presencia, sin lo cual esto no sería posible, y a todo el equipo técnico que tenemos detrás que está haciendo posible este evento. Y como siempre a SH, muchas gracias a Vanessa, a Mayra y a Paco. Bueno, pues como ya me ha presentado Manel, vamos a ir directamente al grano. A ver si pasa la presentación, que no quiere pasar. No me pasa la presentación. Ahora, mire, vamos a empezar con la cirugía ortopédica mayor. Y en esta diapositiva, que, bueno, la vi en mi amigo Juan Ignacio Barcelus, pues os quiero presentar que realmente la posición de la pierna en una prótesis total de cadera lleva a que los vasos vasculares femorales sufran de esta manera. ¿Cómo no pensar que tienen un riesgo de trombosis, verdad? En esta imagen, ya que es antigua del CHES del 2012, se define muy bien lo que es el concepto de la tromboprofilaxis en cirugía ortopédica mayor. Como veis, en azul sin tromboprofilaxis y en verde con tromboprofilaxis, la curva verde no logra descender el evento tromboembólico a cero, lo reduce mucho, en un 75-80%, pero no lo puede reducir más. Y la segunda idea que esta gráfica desprende es que el evento tromboembólico se produce fundamentalmente entre la primera y la segunda semana, como pueden ver aquí en la curva azul, y corresponde como a 2/3 del evento tromboembólico y luego en el resto de los 35 días se produce el otro tercio de enfermedad tromboembólica. Esto ya lo vio Juan Ignacio Arcelus en una publicación de Riete del 2008, donde podéis comprobar que entre la primera semana y la segunda semana realmente casi se produce el 50% de los eventos tromboembólicos en la cirugía ortopédica. Bien, y como habíamos comentado, realmente las tasas de embolia de pulmón sintomáticas en artroplastia de rodilla y cadera en los últimos 15-20 años es que no se han modificado. Por ejemplo, la artroplastia de rodilla se mantiene en un 0,37% y la artroplastia de cadera en torno al 0,21%. Entonces, la cuestión que está latente, ¿verdad?, es pensar que quizá exista una predisposición genética en este tipo de pacientes que les lleva a desarrollar enfermedad tromboembólica y quizá deberíamos tratar de seleccionar de alguna manera para ofrecerles una mejor tromboprofilaxis. Y lo que está ocurriendo realmente es que hemos pasado hasta el año 2000, había un abordaje poblacional y a partir del 2000-2010 se está haciendo un abordaje pues mucho más individualizado, basándose en el riesgo, la valoración del riesgo trombótico y hemorrágico de los pacientes según el tipo de cirugía y los factores de riesgo que presentan, y de esa manera se les está ofreciendo una tromboprofilaxis totalmente individualizada. Realmente, aquí tenemos las principales guías. El concepto de tromboprofilaxis y los fármacos que hay prácticamente no han cambiado nada desde las guías CHES del 2012. Ya tenemos aquí para la artroplastia de rodilla y cadera la heparina de bajo peso molecular, los antivitaminas K, la fondaparinina y los ACOTS junto con la aspirina y los métodos de compresión mecánica. Y todos los fármacos con una buena evidencia, con un grado 1B.
Las guías AOS, que son las americanas, realmente se han quedado un poco inconclusas, son del 2011 y lo que establecen es un consenso con el paciente. Y en cuanto a la cirugía de fractura de cadera, pasa lo mismo, no ha cambiado nada, y donde la aspirina también ya estaba introducida con el resto de fármacos antitrombóticos, si bien las guías británicas pues, no aconsejan su uso en este escenario. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una revolución. Yo creo que todos estamos escuchando que la aspirina tiene un papel en la cirugía traumatológica y es lo que vamos a ver a continuación. Quizás lo que pone en marcha fundamentalmente todo esto es un ensayo que se publica en el 2020 y donde encuentra bueno, que la efectividad y seguridad de la aspirina pues no tiene diferencias significativas con respecto a los otros fármacos antitrombóticos que hay. Entonces, si vemos desarrollado realmente el ensayo, ¿verdad? El estudio que tenemos, hay varios estudios, pero y lo que se puede comprobar es que no hay una diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto la aspirina parece que puede usarse. Pero hay dos estudios que son los de Anderson del 2013 y del de 2018, que son particularmente reseñables porque metodológicamente pues, están muy bien hechos. Si comenzamos con el de Anderson de 2013, se hizo en una artroplastia de cadera y utilizaron dalteparina durante 10 días y posteriormente, hasta los 35 días, usaron aspirina o continuaron con dalteparina. Y como podéis ver, tanto en la eficacia como en la seguridad, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. En el 2018 se publica este otro artículo en New England, donde usan rivaroxaban durante 5 o 10 días en función de si es una prótesis de cadera o de rodilla y tampoco hay diferencias significativas ni en cuanto a la eficacia ni a la seguridad. Bueno, luego parece que en esta mecánica secuencial la aspirina, desde luego, pues es prometedora. ¿Y qué pasa en el mundo americano, pues en la vida real americana? Pues fijaos que hasta prácticamente el 50% de los cirujanos americanos están usando la aspirina sola y con unas tasas de enfermedad tromboembólica del 0,5%, que no difieren de las que tienen cuando se utilizan otros fármacos antitrombóticos. Ahora bien, si yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué dosis es la más eficaz para utilizar en el manejo de la tromboprofilaxis? Pues esto no está bien establecido, pero Parvici en este artículo nos demostró que dosis bajas de 81 miligramos de aspirina frente a dosis altas de 325 miligramos, pues esas dosis bajas realmente se comportaban de la misma manera y no había diferencias significativas, lo cual es muy reseñable y además, aunque no era significativo, sí tenían una tendencia a presentar menos complicaciones gastrointestinales y infección periprotésica, que eso supone un desastre. Recientemente en JAMA tenemos este estudio Crystal, donde en artroplastia de cadera y rodilla compararon desde el inicio de aspirina 100 miligramos día, 14 días para la rodilla y 35 días para la cadera, en comparación con la enoxaparina, 40 días, 14 días para la rodilla, 35 para la cadera. Y bueno, lo que se comprobó es que la aspirina fue inferior con respecto a la enoxaparina, pero hay que tener en cuenta que esta diferencia se obtuvo sobre todo en trombosis venosa distal. En trombosis venosa proximal y embolia de pulmón no hubo diferencias. Lo más importante de este artículo para mí es esta curva de Kaplan-Meier en cuanto al timing de aparición de la enfermedad tromboembólica venosa, porque si os fijáis en naranja, la curva de la aspirina asciende más rápidamente y en torno a los 7 días aparece la enfermedad tromboembólica, mientras que con la enoxaparina aparece en torno a los 12 días.
Entonces, siguiendo este esquema, creo que será muy interesante, como veremos luego, pues se podría plantear, tras 7-10 días de una COTS o de una heparina de bajo peso molecular en este escenario, posteriormente pasar a aspirina y quizás sea el futuro por donde vaya el resto de la tromboprofilaxis en esta cirugía ortopédica mayor. Y este otro estudio muy reciente publicado en New England tiene que ver con las fracturas o politraumatismos, donde se excluyeron pequeñas fracturas de manos y pies. Y aquí utilizaron aspirina un poquito a doble dosis, 80 miligramos cada 12 horas, y enoxaparina 30 miligramos cada 12 horas. Pero lo que midieron fue la mortalidad por cualquier causa y se pudo comprobar que no había diferencias significativas. Y en cuanto al perfil de seguridad, no hubo diferencias significativas en cuanto a la aparición de trombosis venosa profunda, aunque había una tendencia de la aspirina a presentar más trombosis, pero siempre trombosis venosa distal. Y no hubo diferencias en cuanto al sangrado. Pero, amigo, siempre hay que ver la población a la que va dirigida, porque en este caso se trataba de población joven y sexo masculino mayoritariamente. Entonces, claro, la pregunta que me podríais hacer o que nos podemos hacer todos es, ¿funcionará esto en fracturas de cadera que afecta fundamentalmente a mujeres y de mayor edad? Pues con este artículo no lo podemos, ¿verdad?, dirimir. Y estos son los ensayos que hay en la actualidad, bueno, pues para comparar el PEPPER, que comparará la aspirina con dosis bajas de antivitamina K y rivaroxaban, y el ETCAT3, que lo comparará a la aspirina con rivaroxaban. Será muy interesante ver el resultado de estos ensayos. ¿Y qué más cosas han pasado? Pues los americanos han tenido un consenso internacional dirigidos por Parvici y se reunieron médicos, cirujanos, ortopedas de todo el mundo y de Europa también y en concreto de España, de la SECO. En total creo que fueron unos 600 delegados y por un método Delphi se fueron haciendo preguntas y fueron contestando a todas las preguntas que se les ocurrieron. Y fijaos, ante la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cuál es el fármaco y la dosis óptima para la tromboprofilaxis en artroplastia de rodilla y cadera? Aspirina a baja dosis, se mojan y con un grado de recomendación fuerte. Y esto es lo que dice el grupo de Parvici. Y la guía de tromboprofilaxis de la SECOT, que se publicó recientemente en enero desde 2023, nos presenta tanto para la artroplastia de rodilla primaria como para la cadera claramente la aspirina, que se puede utilizar junto con la heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales de acción directa durante 4 semanas y en dosis de 100 miligramos 2 veces al día, pero siempre y cuando se trate de pacientes de bajo riesgo. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen con la escala de Caprini siempre y cuando no sumen más de 10 puntos. Y ya sé que la escala de Caprini, podéis decirme que no está validada para la cirugía ortopédica, pero fue lo que decidieron los expertos. Entonces, claro, las guías que tenemos, las guías NICE, que son muy prácticas, estas son del 2018, pero están revisadas, la artroplastia de rodilla, perdón, de cadera, no es de extrañar que nos recomienden 10 días de heparina de bajo peso y entonces aspirina durante 28 días más. O bien aplicar directamente heparina de bajo peso en combinación con métodos mecánicos o los ACOTS. Y la artroplastia de rodilla recomiendan utilizar directamente la aspirina con una dosis de 75 o 150 miligramos durante 14 días o bien el resto de los fármacos antitrombóticos. Y en la cirugía de fractura de cadera, las guías NICE recomiendan el uso de las heparinas de bajo peso molecular o el fondoparinus. Las guías de la ASH del 2019, pues para la artroplastia de rodilla y cadera, recomiendan el uso de aspirina o de anticoagulantes y los DOAC sobre las heparinas bajo peso molecular. Y en las fracturas de cadera, heparina de bajo peso o heparina no fraccionada.
Y bueno, pues algún comentario sobre los ACOTs, sobre los anticoagulantes orales directos. En España los utilizamos pocos, pero en este estudio de vida real en Francia se pudo comprobar que realmente son tan eficaces como las heparinas de bajo peso molecular e incluso la artroplastia de cadera, pues parece que se comportan de una manera más favorable. Pero realmente los ACOTs no se recomiendan en la cirugía de fractura de cadera, puesto que no hay ensayos que así lo justifiquen. Y este artículo que me pasó mi amiga Reina Valle, bueno, pues fue como consecuencia de una de las preguntas que salió pues, en el grupo del Riete para explorar a ver qué es lo que pasaba. Y como veis, bueno, pues se comportan de la misma manera, parece, los ACOTs que las heparinas de bajo peso molecular, tanto en eficacia como en sangrado. Y bueno, ¿qué pasa en España? Que es lo que comentábamos antes, pues la cirugía ortopédica no mayor, en estas dos primeras columnas tenemos una tromboprofilaxis muy elevada, cercana al 95%, pero como veis, fundamentalmente se hace con las heparinas de bajo peso molecular. Bien, esto es en cuanto a la cirugía ortopédica mayor. Ahora vamos bueno, a repasar, a hacer un recorrido sobre la cirugía ortopédica menor. Aquí realmente las guías, bueno, pues no se mojan, puesto que la evidencia no permite establecer unas recomendaciones tan claras como la cirugía ortopédica mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo habitualmente es inferior al 2% e incluso inferior al 1% y habitualmente el riesgo de sangrado pues no suele ser importante. Fijaos que en esta recopilación de guías, bueno, pues hay distintas versiones, con lo cual nos hace idea de que es complejo el tema. Así, en la artroscopia de rodilla, la CCP del 2012 no recomienda la tromboprofilaxis a no ser que tengamos un evento tromboembólico previo, mientras que otros autores sí lo recomiendan cuando se asocian diferentes factores de riesgo, y las guías NICE, que son muy prácticas, sí que las recomiendan si la cirugía dura más de 90 minutos y si eso se hace, que se haga durante 14 días, que suele ser el periodo donde el paciente recupera su movilidad. En traumatismos aislados de miembro inferior por debajo de la rodilla, la CCP el 2012 tampoco recomienda, incluso estando inmovilizado, la tromboprofilaxis de forma rutinaria. También es cierto que el grado de evidencia es bastante bajo. Y en fracturas aisladas de tobillo y de pie, hay un metaanálisis de Calder del 2016 que no aconseja la tromboprofilaxis, mientras que las guías NICE sí que lo hacen si la inmovilización es requerida o si el tiempo de anestesia supera los 90 minutos. En cuanto a la inmovilización, hay distintos estudios y metaanálisis, como el de Test-Wood y el de C, que, bueno, refieren que las heparinas de bajo peso molecular en este escenario sirven con una evidencia moderada, y las guías NICE se lo aconsejan siempre y cuando el riesgo trombótico supere al sangrado, pero no más de 42 días. Y en cuanto a la rotura del tendón de Aquiles, hay algunos autores que no recomiendan su uso de forma rutinaria, mientras que Calder en su estudio lo recomienda claramente. Bueno, vamos a ver determinados estudios y este me parece uno de los más relevantes, que se publicó en el 2017 y, bueno, pues hizo una comparación doble con artroscopia de rodilla y con pacientes traumatismos de miembros inferiores inmovilizados. Pero hay que tener en cuenta, para que entendáis este estudio bien, que se refería a pacientes de bajo riesgo jóvenes y en concreto la artroscopia de rodilla con una duración inferior a media hora, es decir, de muy bajo riesgo. Y además utilizaron dosis de heparina de bajo peso molecular bajas, no las dosis altas que usamos habitualmente en traumatología. Pues bien, en ninguno de los dos escenarios el grupo de tratamiento mostró una diferencia significativa, ¿verdad?, con respecto al control, y no hubo diferencias en el sangrado.
Es más, se hizo un subestudio del podcast de los pacientes que estaban inmovilizados, seleccionando aquellos pacientes de mayor riesgo, como eran los varones, las mujeres que tomaban anticonceptivos, la obesidad, la rotura del tendón de Aquiles y los que se manejaban quirúrgicamente. Y tampoco hubo diferencias significativas. Entonces, los autores lo que concluyeron no es que no sirviera la tromboprofilaxis en este escenario, sino que en este tipo de pacientes quizá habría que dar una dosis, desde luego, mayor de la que se dio y quizá durante más tiempo. Y un hecho destacable, cuando profundizas en el artículo, es que el 40% de la enfermedad tromboembólica se descubrió después del periodo de inmovilización. En este otro artículo, cirugía ortopédica menor, bueno, se vio que el rivaroxaban se mostró más eficaz que la enoxaparina para prevenir la enfermedad tromboembólica. Y en esta revisión de la Cochrane, vamos a ver en artroscopia de rodilla, lo que vieron, que es sorprendente y va en la línea de lo que estamos comentando en relación con la heparina de bajo peso molecular y en relación con no tratamiento, pues realmente sirve de poco, la embolia de pulmón, la trombosis venosa sintomática, y para lo que sirve es para la trombosis venosa asintomática, suele ser la trombosis venosa distal. Y en cuanto al rivaroxaban versus placebo, pues pasa algo parecido e incluso no mostró diferencias con la trombosis asintomática. Y en este otro estudio de amigos conocidos, de Vic Deli, David Jiménez y Manuel Monreal, pues estudiaron, ¿verdad?, la prevención tromboembólica en este tipo de pacientes. Llegaron a la conclusión que la tasa de enfermedad tromboembólica es muy pequeña, en torno al 0,5%, y realmente fue eficaz para prevenir trombosis venosa distal. Y en cuanto a los pacientes inmovilizados, os presento esta revisión de la Cochrane, de C, del 2017, que va en la misma línea. Parece que la heparina de bajo peso sirve, reduce enfermedad tromboembólica en relación con la trombosis venosa, pero no en relación con la embolia de pulmón. Guías en cuanto a los traumatismos de miembros inferiores inmovilizadas. Hay muchas, básicamente las americanas sugieren no utilizar tromboprofilaxis, las italianas y francesas aconsejan utilizar tromboprofilaxis en este escenario, otras como las GEMNET, que son las británicas, lo hacen en función de la estratificación del riesgo. Es decir, que no tenemos una guía clara. Entonces, a mí me encargó la SECOT este capítulo de la profilaxis tromboembólica en este escenario de pacientes inmovilizados y decidí utilizar una herramienta que es el TripCAT Score. ¿Y por qué? Porque me parecía una buena herramienta, sobre todo a nivel poblacional, porque analizaba tanto el tipo de traumatismo como el tipo de inmovilización y las características de los pacientes. Y en función de si obtenían 7 o más puntos, pues se les daba una tromboprofilaxis porque el riesgo superaba el 2%. Además, este modelo está validado con la población del TripCast. Una ventaja es para aquellos que manejáis el sistema iOS, es que os lo podéis descargar, hombre, y nos puede dar una idea de lo que hacer. Por ejemplo, en este caso que se trataría de un varón joven con un esguince importante que tuvo que inmovilizarse sin apoyo y como único antecedente tenía una historia personal de enfermedad tromboembólica, pues la puntuación fue 9 puntos y se aconsejaba la tromboprofilaxis. El algoritmo de actuación que yo les propuse era muy sencillo, era que se utilizara en este escenario la aplicación del modelo TripCast y si se obtenían 7 o más puntos, ofrecer la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular durante toda la inmovilización. Pero ojo, si se obtienen menos de 7 puntos, pero hay antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, propuse que utilizáramos tromboprofilaxis siempre, porque en este escenario la existencia de trombosis previa aumenta mucho el riesgo de retrombosis.
Bueno, en cuanto a la extremidad superior, hay muy poca evidencia y quizá las guías NICE son, bueno, creo que las más recomendables y sugieren utilizarla siempre y cuando la cirugía de miembro superior se acompañe de anestesia general y que dure más de 90 minutos o que suponga una inmovilización para el paciente. Y en cirugía programada de columna, bueno, pues en cirugía programada de columna, ya la CCP del 2008 sugería la tromboprofilaxis en pacientes con cirugía compleja y lo mismo la revisión del NICE 2008. Aconseja, eso sí, una profilaxis mecánica cuando no se utilice la quimioprofilaxis y añadir quimioprofilaxis en cirugías complejas. El riete. Bueno, pues en el riete se han publicado algunos artículos como este de Weinberg en relación con la artroscopia de rodilla, que es, bueno, una cirugía muy frecuente, y se vio y se comparó con otro tipo de fracturas de miembro inferior y con trombosis no provocadas, y se vio que afectaba fundamentalmente este tipo de cirugía a pacientes jóvenes de sexo masculino, en torno a un 70% de tromboprofilaxis. Cuando se producía el evento, pues utilizaban DOAC en mayor proporción, tenían buen pronóstico, pero cuando se dejaba de utilizar la anticoagulación, sorprendió que el número de eventos era superior que en el grupo de las fracturas de miembro inferior. Bueno, lo cual habla que hay que seleccionar bien este grupo de pacientes que exigirían una tromboprofilaxis más adecuada. Y en este artículo de Big Daily se centra en la cirugía de alus valgus y es un escenario diferente, fundamentalmente mujeres de mayor edad y con uso de estrógenos. El pronóstico también fue bueno. Como podéis ver aquí, se comportan de una manera excelente. Y en esta revisión, bueno, que pude liderar en el 2018, lo que comparamos fue hacer una fotografía de la cirugía ortopédica mayor y menor con los traumatismos de miembro inferior, fundamentalmente no quirúrgicos e inmovilizados, y comprobamos que solo en un tercio de ellos había tromboprofilaxis en comparación con unas tromboprofilaxis muy superiores. Pero cuando analizábamos el embolismo pulmonar fatal, nos sorprendió que eran tantas las muertes que la suma que había en el grupo de artroplastia electiva y la cirugía ortopédica no menor, es decir, que no es desdeñable este grupo. Y como conclusiones, pues en relación con la aspirina, me he permitido hacer estas conclusiones que puedo decir que son personales, pero creo que es por donde podría conducirse la aspirina en estos momentos. En la artroplastia de cadera, tras 5 o 10 días con ACOTS o heparina de bajo peso, ofrecer aspirina, 100 miligramos cada 12 horas hasta los 35 días, y la artroplastia de rodilla, tras 5 días con ACOTS o heparinas de bajo peso, ofrecer la aspirina hasta completar los 14 días o 35 días si no hay movilización. Pero ojo, en caso de pacientes de bajo riesgo, como son cirugía programada unilateral, la no existencia de fracturas de cadera o de miembro inferior los 3 meses previo, que no existiera indicación de una anticoagulación crónica, no antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa y con de una deambulación precoz. Y en cuanto a la cirugía ortopédica no mayor, ofrecerla, sobre todo en aquellas cirugías que incluyan fémur, rodilla y rotura del tendón de Aquiles, cuando existan factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y en caso de que se asocie una inmovilización. Y esto es todo en cuanto a lo científico, pero bueno, yo me gustaría despedir mi charla pues con esta fotografía que tengo un especial cariño porque fue en una de las últimas reuniones que hemos tenido el grupo Riete ASMB en Córdoba. Y yo creo que si nos está escuchando el Ángeles Blanco comprenderá por qué digo que Córdoba es un lugar especial y un talismán para el Riete. Y en esta ocasión nos sirvió para despedir a cada uno de nosotros a nuestra manera, a nuestro amigo Vladi, y que él se sintiera muy querido en esta reunión. Y bueno, pues aquí hay gente muy válida, muy buenos profesionales y buena gente, pero desde luego todo lo que estáis escuchando este webinar, sentid que podéis estar ahí representados, porque cualquiera en el Riete que quiera trabajar puede ser ponente y publicar un artículo.
Y aquí tenemos a mi amigo Vladi conmigo, siempre estará presente en su etapa de esplendor que a mí me acompañará para siempre. Y bueno, Manel lo ha comentado, no quería despedirme sin mostraros a mi primer nieto, Leo, en esta foto de abuelo orgulloso y primerizo, porque el tío va y nace el 13 de octubre. Y yo creo que estaréis asociando la fecha con la trombosis, porque es el Día Internacional de la Trombosis. Entonces, es que el tío hasta ya me marca, ¿no? El camino que debo continuar. No me quería despedir sin enseñaros la camiseta que Vladi nos dio a alguno de nosotros y no se la dio a todos porque éramos demasiado. Y esta camiseta también me acompaña siempre en las ocasiones especiales. Pues nada más, llevo 30 minutos y creo, Manel, que me he ajustado al tiempo. Pues muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu presentación muy clara. Muchas gracias por ajustarte al tiempo perfectamente. No las tenía todas conmigo cuando me dijiste que ibas a presentar 80 y tantas diapositivas. Lo has hecho muy bien. Y muchas gracias por acordarte, por recordarnos a todos um, el tiempo que estuvimos con Vlad. Vamos con las preguntas. Para la gente que nos está escuchando, quiero que sepáis que esta presentación, como no tiene datos no publicados, se está grabando y en su integridad se va a depositar luego en la página web de ASMB por si queréis consultar cualquier detalle o revisarla en el futuro. Um, Están empezando a llegar preguntas de la audiencia. Uh Sabéis que -huh. podéis hacerlo a través del chat. Hay una pregunta de Rosario Pérez Moyano. Dice, Javier, recomendaciones actuales sobre el inicio de la profilaxis con heparina de bajo peso. ¿Comenzar 12 horas antes o 12 horas después de la cirugía? Bien, esa es una muy buena pregunta, pero las recomendaciones, no hay una respuesta clara, pero las recomendaciones de expertos de Up2Date aconsejan hacerlo o 12 horas antes o 12 horas después. Yo creo que si hiciéramos la pregunta a los cirujanos, preferirían que comenzáramos 12 horas después, pero tan válido es una cosa como la otra. Um, Dice casos en los que recomendarías inicio. ¿Hay alguna situación particular, ya sea por el tipo de lesión o de cirugía o las características del paciente? En, yo lo pregunta y yo la comprendo a Rosario, porque a menudo nos hemos tenido que, no voy a decir pelear, pero sí intentar convencer a los traumatólogos de nuestros hospitales sobre la conveniencia de la tromboprofilaxis. Y cuando los convences, cuando yo les convencía, mm, mm, estaban de acuerdo, pero empezaban después de la cirugía. ¿Hay alguna situación en la que recomiendas, aunque no haya suficiente evidencia, empezar antes de la Sí, cirugía? hombre, yo creo que en la cirugía de fractura de cadera, que se va a demorar y que no la vamos a operar, ahí sí, ahí debemos comenzar. Y luego utilizar el sentido común. Es decir, hombre, si es un paciente de una cirugía programada que en condiciones normales no precisa tromboprofilaxis, podríamos evitarla. Pero en aquellas circunstancias que el sentido común nos dice que tenemos que utilizar la tromboprofilaxis, como que va a pasar más de 12 horas inmovilizado, encamado, o 24, 48 horas antes de la cirugía, utilicemos la tromboprofilaxis. Yo creo que en ese escenario sí es recomendable. Muy bien. Hay una pregunta de Covadonga Gómez Cuervo. Dice, en cirugía menor o inmovilización solo, sin cirugía, ¿podría tener un papel la aspirina? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? O sea que los americanos, aparte de los estudios pues que he mostrado, sobre todo el que tiene que ver con las fracturas, ¿verdad? Pues son fracturas que se intervienen, la mayoría de ellas,
Y, hombre, el impacto sobre cualquier causa de mortalidad fue evidente y, bueno, tuvo también mucho impacto en prevenir trombosis venosa proximal y embolia de pulmón y menos trombosis venosa distal. Pero en esa población joven, yo no tendría, bueno, o tendría algún argumento por si quiero utilizar la aspirina para poder utilizarla. No está reconocido en las guías. Los americanos, en estas situaciones que no son de alto riesgo, sí lo están utilizando, pero no aparecen en las guías. Es decir, no hay recomendaciones en las guías, pero ya este artículo de traumatismos con fracturas que se intervienen o que no se intervienen, yo creo que marca un antes y un después de que la aspirina está estudiado y es un buen fármaco antitrombótico en ese escenario, pero, insisto, en población joven, porque si me preguntas en la paciente que tiene una fractura de cadera mayor, ahí te diría, mira, no, yo ahí utilizaría heparina de bajo peso molecular, pero los americanos se están volcando en el uso de la aspirina en situaciones de bajo riesgo, no en pacientes de alto riesgo. Muy bien, hay una pregunta de Jesús Aybar. Dice, bueno, enhorabuena por la exhaustiva revisión, me ha parecido muy útil e interesante. Respecto de la profilaxis en rodilla o cadera, en tu experiencia habitual, no ya en la literatura, ¿te sientes cómodo dejando a los pacientes con aspirina tras 5 a 10 días de anticoagulación, de heparina o ACOTS? Bueno, ¿Crees que es una práctica habitual extendida en nuestro entorno? Bueno, eso sí va a contestar que yo no tengo experiencia porque en nuestro entorno no lo estamos haciendo. Creo que en Europa os he mostrado cómo se está haciendo la tromboprofilaxis en cirugía ortopédica. En la mayoría de hospitales españoles no estamos utilizando ni ACOTS ni aspirina, estamos utilizando heparinas de bajo peso molecular. Entonces, mi propuesta es que para pacientes de bajo riesgo, que son esos pacientes que vamos a tener una deambulación precoz sin enfermedad tromboembólica previa, sin factores de riesgo cardiovasculares que solo se operan de un lado, etcétera. Pues en ese escenario, esa terapia secuencial, tal como hemos visto en el estudio Cristal, tras 10 días de una heparina bajo peso molecular o una COTS, podríamos probar. Y yo creo que es el reto que tenemos en Europa y bueno, yo no, Riete, bueno, somos un lugar donde hacemos estudios, ¿no? A posteriori, pero yo, bueno, alzaría la voz y si alguien quiere hacer un estudio en este sentido, un ensayo, creo que sería la oportunidad de hacerlo. Sería muy importante reunir a los hospitales y decir, oye, vamos a probar cómo funciona esto, porque hay poca evidencia, aunque los americanos lo están haciendo basados fundamentalmente en estudios observacionales, algún estudio más importante hay, pero necesitaríamos, en mi opinión, recabar más evidencia. El Consejo Internacional de Parvici, vamos, así lo aconseja y me consta que los americanos lo están haciendo, pero en Europa no. Y yo, a la pregunta de si me sentiría cómodo, bueno, pues en algún paciente quizá de bajo riesgo, pues me atrevería a utilizarlo porque es en el escenario donde se ha probado y ha ido bien, ¿eh? Pero podríamos hacer un ensayo con este tipo de pacientes. Muy bien, hay un comentario de Pablo Javier Marchena que dice, gran revisión del tema, muy práctica. Si bien se siguen usando más la heparina de bajo peso, más que los anticoagulantes orales de acción directa. Felicidades por la presentación y por el nieto. No Gracias. hace preguntas, pero mientras llegan más preguntas, yo te voy a hacer algunas que tengo guardadas. Vamos a ver, Javier, la fractura de fémur. Mm. Fractura de fémur en todos los hospitales, bueno, en los hospitales un poco grandes todos los días llega por lo menos un paciente cada día con fractura de fémur. Um, son, son pacientes distintos. No solamente, quiero decir, en comparación con los pacientes sometidos a cirugía electiva de cadera o de rodillas. Los pacientes con cirugía electiva de cadera o de rodillas se operan cuando
cuando se han controlado o corregido la mayoría de los factores de riesgo, si son diabéticos, si son hipertensos, si son obesos, pues se espera a intervenirle muchas veces, pues cuando está el paciente en situación óptima, la fractura de fémur llega sin avisar. Um, generalmente son pacientes mayores que los sometidos a cirugía electiva, tienen más comorbilidades y mm, la, en la mente del paciente, de los familiares y seguramente de los médicos también, está que, bueno, un paciente mayor con una fractura de fémur se hace una embolia pulmonar y se muere. Bueno, pues mm, mm, no parece una complicación tan grave como en un paciente que generalmente es 10 o 20 años más joven, sometido a una cirugía electiva, que no es un paciente propiamente, es una persona sana a quien decidimos operarle. Y por lo tanto, una muerte por embolia pulmonar es mucho más catastrófica. La mayoría de los estudios de tromboprofilaxis se han hecho en cirugía electiva. Hay muy poca cosa en fractura de fémur. Muy poca. Y sin embargo, las guías recomiendan la misma pauta de tromboprofilaxis para las fracturas que para la cirugía electiva. ¿Cómo lo ves? Sí, hacen una distinción porque claramente seleccionan a la heparina de bajo peso molecular, que es el fármaco estrella en la cirugía de fractura de cadera, mientras que para la artroplastia de cadera y rodilla podemos utilizar el resto de medicación antitrombótica, pero ahí nos aconsejan que utilicemos las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que es lo que tenemos que hacer. Os he mostrado un estudio donde, bueno, pues los ACOTs, imaginemos que se nos viene a la urgencia un paciente que por las razones que sea está anticoagulado con un ACOT. ¿Podríamos dejarlo? ¿Habría que cambiarlo? Bueno, pues ahí quizá el sentido común nos diría, bueno, podemos intentar dejarlo con el ACOT porque hemos visto que puede funcionar bien. Es decir, que utilicemos también el sentido común y nuestra experiencia, pues bueno, es lo que debe imperar cuando las guías no llegan, no pueden llegar a todo. Pero el fármaco de elección, y sí que hacen una diferencia las guías, son las heparinas bajo peso molecular. Hay otra diferencia en mi experiencia entre los pacientes operados de cirugía electiva de cadera o de rodilla y los pacientes con fractura de fémur. A todos, el traumatólogo pues les estimula desde el día siguiente de la intervención a sentarse en la silla y Sí, a la deambulación precoz. Y seguramente todos intentan hacerlo, pero cuando el paciente a los 3 días o a los 5 días está en su casa. Y en mi experiencia, seguro que pues seguramente en la tuya también, en la de muchos de nosotros, el paciente operado de cirugía electiva cumple relativamente bien con la deambulación precoz. Es mucho más difícil que la cumpla el paciente mayor con fractura de cadera. Que a menudo vemos que cuando viene a la consulta al cabo de 2 o 3 o 4 semanas, pues sigue inmovilizado. ¿Tú no crees que en estos pacientes la duración, ya no el tipo de fármaco ni la dosis, la duración de la anticoagulación debería ser más prolongada? Sí, claro, porque si está manteniendo la inmovilización, pues hasta que mantenga esa inmovilización. Yo creo que eso está claro, pero eso forma parte ya, claro, no de lo que digan las guías, sino del factor de riesgo que tienes delante de ti, ¿no? Si un paciente persiste con esa inmovilización, está encamado, pues continuar. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Imagínate que ya es un paciente que ya no vuelve a salir de la cama, pues ahí tendríamos otro escenario. Pero si es previsible que vaya a incorporarse en lugar de en 2 semanas, en 8, pues mantengamos la anticoagulación profiláctica hasta que se recupere esa movilización. Otra pregunta todavía sobre las fracturas de fémur, Javier. Yo no sé en tu hospital, yo sé en el mío y seguramente no es el único.
En los periodos de más afluencia de pacientes al hospital, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, por causas múltiples, las fracturas de fémur siguen llegando y a menudo por falta de camas o por falta de quirófano, estos pacientes se demora la intervención 1, 2, 3, 5, 7 días. Um, ¿Tienes alguna recomendación en cuanto a la demora máxima, pensando en la complicación tromboembólica, que podemos aceptar en estos pacientes hasta la intervención? Hombre, lo aconsejable es operar lo antes posible y si eso no puede ser, pues en las primeras 48 o 72 horas, no se debería demorar más. Pero luego también hay que tener en cuenta una cosa, Manel, y tú y yo lo hemos visto en los estudios que hemos hecho, son pacientes también de alto riesgo hemorrágico, ¿eh? Son pacientes con Sí, comorbilidades y eso siempre también hay que tenerlo en cuenta. O sea que a veces prestamos toda nuestra atención al evento trombótico, pero el evento hemorrágico también existe, ¿eh? Y eso es algo que debemos pararnos a valorar. muy bien. No llegan preguntas de la audiencia y yo no quiero hacerme pesado haciéndote preguntas, pero otra más ya en un escenario distinto sí me gustaría plantearte. Y es la inmovilización. Los pacientes con traumatismos quirúrgicos o no, pero quirúrgicos menores, que, mm, mm, a los que les aplican los traumatólogos una inmovilización durante unas semanas. Yo, en mi hospital siempre hemos mantenido, pero no sé hasta qué punto con evidencia científica que lo apoye, tromboprofilaxis mientras no haya apoyo. Estoy hablando de la extremidad inferior. Ujú. Mientras no apoye el pie en el suelo, mantener la tromboprofilaxis, a la que empieza a apoyar o cuando no hay esta situación, no hace falta tromboprofilaxis. ¿Hay alguna evidencia para esto? ¿Es recomendable esta pauta o aconsejas alguna distinta? Ujú. Bueno, aquí, como hemos comentado en la presentación, hay distintas guías y entonces nos deja a nosotros, bueno, con la toma de una decisión de nuevo basada en el sentido común, porque si seguimos las guías CHES, pues no te lo aconsejan. Si sigues otras guías europeas como las italianas y las francesas, en cuanto el paciente no pueda movilizarse y no apoye, pues hay que sugieren la tromboprofilaxis. Entonces yo opté por la revisión de este modelo y hay un estudio que está en marcha en Francia en los servicios de urgencia y será muy interesante ver la aplicación de este modelo en población real, porque estoy convencido que a nivel poblacional utilizar esta herramienta va a ser muy eficaz. Ahora bien, alguna persona se nos puede escapar cuando utilizamos estas herramientas, pero yo recomendaría usarla. ¿Por qué? Porque te va a dar más o menos pues una idea de por dónde van los tiros. Si la herramienta recomienda que en un paciente inmovilizado a partir de 7 o más puntos tú pautes una tromboprofilaxis y tienes 6, pues hombre, si tu sentido común te dice que es un paciente, hombre, que tiene antecedentes familiares de TV, pero que es joven y eso te da 6 puntos porque no tiene más factores de riesgo, pues yo sí le daría tromboprofilaxis, aunque no alcanzáramos los 7 puntos. Como línea general, yo con lo que trabajo, antes en mi hospital hacía una recomendación universal. Todo paciente inmovilizado con un traumatismo menor, pautar tromboprofilaxis hasta que el paciente se movilizara. A veces me decían que si era algo exagerado. Hombre, yo también trabajo en un medio que es complicado. Entramos en otro capítulo de demandas, es muy demandable, que si has pautado la tromboprofilaxis, si no lo has hecho, entonces debemos cargarnos de razones y siempre explicar por qué lo hemos hecho o por qué no lo hemos hecho. Y yo creo que esa sería la mejor recomendación, basándonos en lo que hay en la literatura, pues que tomáramos la decisión y lo escribiéramos, tanto para apoyar la decisión de dar una profilaxis o de no hacerla. Y en caso de duda, si estas heparinas a dosis profilácticas producen muy poco riesgo de sangrado, yo la utilizaría durante el tiempo razonable que estuviera inmovilizado.
Pero ahora bien, en el estudio más numeroso que hemos visto del New England, el 40%, y en mi experiencia sí lo veo también, en muchos casos la trombosis la diagnosticamos pues unos días después o unas semanas después de que hemos retirado la inmovilización. Entonces yo me planteo a veces, ¿no deberíamos prolongarla un poquito más? Yo ahí esa pregunta la dejo. Muy bien, Javier. Hay un comentario de Isabel Fuentes que dice muchas gracias por la revisión, muy completa y práctica, y enhorabuena por el nacimiento. Y hay otro comentario y pregunta de Santiago de Cosío. Dice, gracias por la charla. ¿En algún paciente plantearías heparina profiláctica a dosis baja del tipo enoxa 20 miligramos o bemiparina 2500? Por ejemplo, en edad avanzada o en pesos inferiores a 60 o en riesgo alto de sangrado. Bueno, claro, eso es sentido común, en la insuficiencia renal. Ahí tenemos que ajustar, lógicamente, la tromboprofilaxis. Y si el riesgo de sangrado es importante, pues lo más conveniente es no utilizar nada, o sea, no bajar. Es no utilizar tromboprofilaxis, esperar 48 horas o 72 y reevaluar la situación. Es decir, que el riesgo de sangrado existe, es importante y no se nos debe olvidar que muchas veces los médicos estamos obsesionados con la trombosis, pero la hemorragia es otro factor importante. Es decir, yo creo que en esos escenarios bajar dosis o incluso no pautar. Muy bien, Javier, hay otro tema importante, práctico, que es el de las reclamaciones judiciales, Ujú. que en cirugía ortopédica o en y traumatología son relativamente frecuentes. Y has dicho antes, lo has destacado, la importancia de que anotemos en la historia clínica si damos tromoprofilaxis o si no la damos y sobre todo si no la damos, por qué lo hacemos? ¿Por qué lo decidimos? Para estar de alguna manera cubiertos en caso de una eventual demanda si el paciente luego hace una trombosis, una embolia pulmonar. ¿Quieres hacer algún comentario sobre este tema? Sí, yo creo que eso es importantísimo porque, bueno, los peritos y los jueces y fiscales en lo que se van a fijar es en lo que hemos escrito. Y si lo que hemos escrito está acorde a las guías clínicas, ahí no hay nada más que rascar. Hombre, luego si no lo hemos escrito y hemos actuado acorde a la guía clínica, pues habremos actuado con pericia, pero nos vamos a ahorrar años de sufrimiento si lo escribimos y lo ponemos en consonancia con las guías clínicas, que nuestra actuación está en consonancia con la guía clínica tal, o con el protocolo que el hospital tiene basado en la guía tal. Creo que eso es importantísimo, sobre todo cuando efectivamente no ofrecemos la tromboprofilaxis. Pero si ofrecemos tromboprofilaxis, pudiéramos tener un efecto secundario de sangrado. Ahí hay muchas menos reclamaciones porque se asocia menos. Pero si no ponemos tromboprofilaxis, por favor, yo sí os recomendaría que anotemos claramente el por qué no lo hemos hecho. Esa es, Manel, gracias por sacarlo. Yo he vivido varias denuncias y la última por este motivo y que es muy desagradable tener que ir a juicio, pasan años, la justicia es lenta. Al final se hace justicia porque se ve, ¿no?, que hombre, hemos actuado en función de nuestros conocimientos y de las guías clínicas, pero mi principal recomendación es esa, que anotemos, que anotemos el por qué no damos la tromboprofilaxis. Gracias, Javier. Hay una pregunta de Rodrigo Sanz que dice, ¿qué recomendación, qué dosis de heparina de bajo peso molecular recomiendas en artroplastia electiva de cadera o rodilla en pacientes muy obesos, con un índice de masa corporal mayor de 40 o mayor de 50, en OXA 40 cada 12 horas, mantenemos dosis estándar, dosis ajustada a peso? En esto, claro, es muy buena pregunta y yo, claro, me la he hecho. Y entonces lo que hago es ir a UpToDate, que son recomendaciones de expertos, y ahí aparece un cuadrito
Y entonces te dicen que hasta que no pase el índice de masa corporal de 40, utilicemos dosis profilácticas habituales. Y conviene además manejarse con una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, 40 miligramos hasta que llegamos a 40 de IMC. Estamos hablando de cirugía no bariátrica, ¿eh? Y si sobrepasa el índice de masa corporal de 40, entonces duplicamos las dosis, 40 miligramos cada 12 horas. Esa es la recomendación. Hay otros expertos que no aparecen up to date, que bueno, que cuando están entre 30 y 40 hacen algo intermedio, pues que es dar 30 cada 12, que esos son dosis habituales que usan los americanos, con la enoxaparina. Pero las recomendaciones de expertos de up to date es dar dosis habitual hasta un índice de masa corporal de 40 y si sobrepasa 40 miligramos cada 12 horas. Muy bien, Javier. Faltan 5 minutos. Están llegando comentarios solamente para decir enhorabuena. No llegan más preguntas. Nos sobran 5 minutos. ¿Quieres decir algo en particular que creas que te sirva para completar la charla o que te has dejado por si te hacían la pregunta? Bueno, pues yo creo que tenemos una ventana de oportunidad desde este grupo, y si hay alguien de la SECOT y ya me la han escuchado alguna vez, para intentar hacer pues un ensayo multicéntrico. Podemos utilizar esta plataforma de Riete y ASMB porque de verdad estoy convencido que en los próximos años la aspirina tiene un papel. Pero bueno, vamos a ver ese papel, cuál es, y podríamos plantearnos pues un estudio a gran escala, teniendo en cuenta pues toda la experiencia que tiene el grupo Riete. Ese sería un sueño, que dejo ahí y no sé cómo se puede materializar. Y luego a nivel particular, entre tú y yo, Manel, pues acabar ese artículo que tenemos en relación o ese proyecto con los esguinces de tobillo, que salen cosas interesantes y además para brindárselo a nuestro amigo Vladi, que esa era mi intención. Y agradecer, ¿no? No sé cuántas personas habrán estado, da igual las que hayan estado, por escucharme. Espero que les haya servido mis comentarios. O bueno, de toda una vida profesional dedicándome en un hospital de traumatología, pues a intentar llevar esto de la tromboprofilaxis en cirugía ortopédica de la mejor manera posible. Y daos las gracias, Manel. Para mí, yo creo, ya te lo he dicho alguna vez, no sé cómo acabé en esa reunión de ese hotel de NH América, ¿verdad? Pero a la larga y a la postre ha sido una de las mejores decisiones que pude tomar sin saberlo, asociarme con un grupo como el vuestro. Pertenezco a un hospital pequeño y es el ejemplo de que todo el mundo cabe, porque si yo he podido hacer algo, cualquiera cabe y de cualquier hospital, sea grande, mediano o pequeño, porque todo el mundo que quiera trabajar, puede publicar, puede estar en las cenas de ponentes. Y luego el grupo técnico que tenemos, SH, pues es maravilloso, grandes personas, Mayra, Paco, Vanessa, todas, ¿verdad? Las personas que trabajan con SH, los técnicos de hoy. Pues nada, no me cabe. Y encima mi nieto me ha marcado el camino. O sea, oye, sigue trabajando en esto que ha nacido el 13 de octubre, Día Internacional de la Trombosis. De verdad, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, por tus respuestas a las preguntas, por tu entusiasmo. Um, Más de 70 personas se han conectado, están actualmente conectadas. Quiero recordarles a todos y a los que no han podido conectarse que esta presentación está siendo grabada y se depositará en la página web de ASMR para que se pueda consultar gratuitamente en cualquier momento. Y agradecerte no solamente a ti, también a, a SIH Medical, Mayra y Paco, a Susana, a toda la gente que hace posible estos webinars y un recuerdo muy grande y muy emotivo para nuestro amigo Vladi. Muchas gracias, Javier. A vosotros, buenas tardes.